aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierra la puerta. Gracias. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Si Juan tenía algunas dudas de que aquella profecía que hemos leído en la primera lectura de Isaías se estaba realizando porque veía los signos de Jesús y le consternaba la posibilidad de que Él era, pero tenía dudas porque le quedaba una herencia larga a Juan de ser hijo de sacerdote y que por lo tanto el signo que daba Jesús, los signos de los tiempos que inauguró Jesús, de que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios, los sordos oigan, los muertos resuciten y los pobres sean evangelizados, todavía no cabía en él, y sin embargo existían. Hoy día nos podemos hacer esa misma pregunta. Si el Señor que esperamos para esta Navidad sigue siendo el mismo que hizo ver a los ciegos, andar a los cojos, quedar limpio a los leprosos, hacer que los sordos escuchen, hacer que los muertos resuciten y que los pobres sean evangelizados. Estamos dispuestos a seguir creyendo en que solo encontramos al Señor en el corazón de nuestra historia, por el lado en la historia de la caridad, el servicio, la solidaridad, la compañía, el hermanamiento, el sentido crítico, la amistad, la fineza, la dulzura. Estamos dispuestos a reconocer que ya está presente el Señor y en muchas de las obras de las hermanas, por ejemplo, que están aquí presentes, ya se está manifestando ese Señor, acompañando a los enfermos, dándoles su vida, ayudándonos unos a otros y propiciando una iglesia que lo haga permanentemente y que no deje de dar ese signo como el fundamental. ¿Ese es el Señor que estamos esperando realmente? ¿O
tenemos una idea de Jesús que viene como una especie de rey potente que entonces inaugurará el tiempo de la imposición, en donde a todo el mundo lo cuadramos y lo volvemos bueno, aunque sea malo, y como una especie de magia, cuando eso simplemente es una imposición que no suscita esperanza, sino que quiere imponer el bien a costa de actitudes malas, actitudes agresivas. Varias veces he contado ese chiste de Mafalda, en donde está una señora en la esquina con su hijita llorando y da un palmazo a la chica y le pega un cachetadón y le dice ¡paz! Y Mafalda voltea y dice, alegórica la señora. ¿Cómo se puede anunciar la paz? A golpes. Y es que lo que estamos celebrando hoy día, camino a la Navidad, y que también encuentra en Toribio la misma semejanza y la misma sintonía con Jesús, es que la única manera de traer la paz al mundo es con la paz. Esa paz que el Papa León dice desarmada y desarmante, y que implica suscitar, susurrar, hablar al oído, convencer. Y parece que todavía no lo estamos consiguiendo en la iglesia, porque el mundo se nos está volteando, no a la iglesia, sino a los valores de Jesús. Las noticias que nos vienen de algunos países, de que hay invasiones militares, o de otros en que hay una sujeción a las poblaciones, enormes poblaciones, para recuperar la riqueza y amontonarla en nombre de Dios. O las desgracias que hemos sufrido en los últimos años de todos los grupos católicos que han lucrado con los bienes de la iglesia y han dejado de lado la caridad, o hacen una caridad finta para que hacerse propaganda y llenarse de plata también, pero no para compartir realmente y generar un pueblo sano que es resucitado de su situación de postración y de maltrato. Toda la caridad que hacemos en la iglesia es solamente un signo para que todos nos animemos a ser una sociedad caritativa y un mundo caritativo. ¿Acaso todavía no estamos diciendo, no, lo que importa es que tú te confieses, salves tu alma y tú te salves, y no importan los demás? Eso se llama individualismo espiritual. Y todavía no nos convencemos que lo único que demuestra en la historia que Jesús es el que ha de venir, el que ya ha venido y vendrá a juzgar a vivos y muertos, es el que hace la caridad efectiva y transforma este mundo en una sociedad de hermanos. Porque la espiritualidad está profundamente ligada a la redención de la humanidad. Y si no lo entendemos así, entonces redimimos nuestra alma y nos importa, ¿no?, un bledo la vida del otro. Y todo este año hemos venido meditando, y lo meditaremos ahora en el año de Santo Toribio, esa unidad profunda que hay entre lo espiritual y lo humano, lo social, lo económico, lo político. Pero no para hacer de la iglesia no un departamento de economía ni un departamento de política, ni de partidos, sino para, recogiendo todo lo humano que tienen esos medios en la sociedad, lo humano se fortalezca. Como dice hoy día también San Pablo, fortalezcan los corazones. Estamos llamados a tener una paciencia para que eso se desarrolle. La paciencia de Jesús. Esa paciencia de Jesús que aguante, que pudo, como dijo bien el Papa Francisco en su mensaje por el Señor de los Milagros, pudo haberse bajado de la cruz y no quiso bajarse, para dejarnos el signo fundamental de la historia, que es el signo del perdón, de la misericordia, de lo más profundo de la humanidad, que es la humanidad de Jesús, que viene y revela la divinidad de Él. Por eso, hermanos y hermanas, seguimos esperando su venida
porque ya nos ha mostrado que el camino verdadero de la paciencia es el único que conduce a la paz. Y ese tema que es hoy día urgente está siendo vapuleado por la frivolidad, la superficialidad, el apuro. Pero está surgiendo de la humanidad hoy día un clamor profundo por hacer una humanidad realmente humana. Es lo que piden los jóvenes, es lo que piden los niños, es lo que pedimos los adultos. Tener posibilidad de conversar, aclararnos entre nosotros, ayudarnos y no zamarrear por aquí, por allá, o sobre todo creernos buenos aparentemente, hacer apariencia y pintarnos de buenos porque rezamos mucho y después ser unos granujas por lo bajo y no quererlo reconocer. Lo estamos viendo en todas las formas de dirigencias que tenemos hoy día, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y en la iglesia también. El hábito no hace al monje, no hace al monje. El monje, si es monje es porque es amado por Dios y aprende a amar como Dios. Pero el hábito no hace al monje. Todos los ropajes que hacemos, que son signos nada más, que acompañan el signo más importante, que es el amor de Dios que nos trae Jesús. Ese signo hace que no convirtamos los signos en adornos. Hemos tenido experiencias en nuestra diócesis de Lima que muchas obras de arte han sido trasladadas de un lado a otro. ¿Y para qué? Porque es más bonito. Y resulta que esas obras de arte en el convento o en la iglesia de donde vienen tienen su historia y podrían explicar muchas cosas de la comunidad cristiana o de la comunidad religiosa que ha estado. Pero no, hay que llevarse porque hay que adornar bonito. Esas cosas se nos han pegado a todos porque nos hemos olvidado de que todo lo que hacemos deja una huella y es necesario retomar las huellas para comprender lo que somos y para mejorar humanamente, no para tapar lo que somos. Y el Adviento es un tiempo de conversión justamente para reconocer que el Señor viene en esos detalles que son pequeños y el detalle de los pequeños. En la historia se ve claramente, en la historia de la salvación, en toda la Biblia, que Dios siempre elige a lo más insignificante para confundir a lo que se cree. Por eso dice que los últimos serán los primeros. Y Jesús es el último que viene, y vendrá por último, pero nació último también. Fue generado en el vientre de María. Hizo posible que todos fijáramos los ojos en los acontecimientos invisibles, pero que están presentes y que requieren de nuestra parte esos ojos, ese corazón que puede permitir percibir de dónde emerge la esperanza. Y así fue Toribio. Toribio viene cuando hay una pandemia. Había ya pasado la pandemia, pero había bajado la población. Algunos autores dicen que habían 11 millones y Toribio encontró 800.000. Todavía está por verificarse eso estadísticamente, pero una buena cantidad se había ido ya a la vida eterna. ¿Y qué hace? Se viene a pie a verificar qué estaba pasando. Y va por cada pueblo. Y para que vean ustedes como verdadero pastor, y esto lo ha dicho el Santo Padre en estos últimos días, como verdadero pastor, en primer lugar nos va a decirles, conviértanse a Dios, Jesucristo es la verdad, ya todo el mundo católico. No. Primero empezó a ver cómo estaba la situación de cada comunidad, porque todos los que quedaban enfermos estaban, o que quedaban, digamos, desolados por la muerte de los otros, estaban dispersos. Los empezó a reunir. No en las reducciones de Toledo. Los empezó a reunir como comunidad antigua, como Ayu, para preguntarles,
¿qué cosa hacemos en esta situación? Escuchen ustedes los testimonios hasta ahora, si van a Chachapoyas o a alguno de esos lugares, en donde les cuentan cómo hacía Toribio. Reunía a la comunidad humana. Y solamente después de organizar la comunidad, les va manifestando quién es él, qué cosa ha venido a traer, les anuncia el Evangelio, humaniza y ahí sí cristianiza. Pero no sin humanizar. Nosotros somos al revés. Si no crees en Jesús, te condenas. Así que, entonces le damos miedo a la persona entonces, no, toda miedosa, dice entonces sí. Y después no sigue como persona, sigue solamente haciendo alabanzas y después no ayuda a su hermano. Esos errores han habido en la evangelización y estamos tratando en la iglesia desde hace 60 años con el Concilio Vaticano II de rectificar ese camino. Comprender que al mundo se le habla primero en su lenguaje y se le va suscitando la fe poco a poco, con delicadeza, como lo hizo Toribio. Y dado que está aquí la Virgen de Copacabana, vamos a resumir ese método con lo que hizo Toribio. Esta Virgen estaba en San Lázaro y no se llamaba de Copacabana, sino que se llamaba la Virgen de Reposo. Y en uno de los viajes de Toribio que se fue, el virrey, creo que es Hurtado de Mendoza, agarró a los indios de San Lázaro y se los llevó a la reducción. Y al llevarse a la reducción, ellos se llevaron la Virgen, ¿no? Y lo que sufrieron ahí, reducidos cuando eran, inclusive en esos Toribio se amargó más todavía, porque eran indios adelantados. No eran, vamos a decir así, campesinos. Eran personas que habían sido en el tiempo pre-inca, precolombino o precolonial, habían sido personas muy dignas. Además les dio rabia por eso. Y se fue Toribio, ¿no?, a la reducción por una simple razón, la reducción de Santiago, esa que queda al final de la Avenida Grau, de lo que queda de la Avenida Grau. Y entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué fue Toribio? Porque esta imagen había llorado. Y entonces el clamor del llanto de la Virgen por los indios fue él y dijo, aquí salen todos. Y se vino con todos ellos. Y por eso les pidió que le dejaran esta Virgen aquí en la catedral para hacerle su templo. ¿Por qué razón actuó Toribio así? Porque la imagen, la idea, la visión, lo que llamamos la advocación de la Virgen de Copacabana es una advocación que se había hecho mundial desde Puno. Ustedes han escuchado hablar de la playa de Copacabana, ¿no?, en Brasil. ¿Han escuchado hablar? Eso es prolongación de la Virgen de los Campesinos. No es que que ese nombre viene del Brasil. Va al Brasil, desde Puno. Porque el drama de los campesinos en toda América y también en el trato que los portugueses hicieron con los campesinos brasileños también fue terrible. Y por eso entonces él la mantiene aquí, devuelve a los indios de San Lázaro y les dice su vida al virrey, y entonces vuelven a su tierra y después le construye el actual templo de Copacabana. Esta es la misma imagen que estaba antes en San Lázaro y ahora pasó con el nombre de Copacabana, ¿no?, que antes era la Virgen del Reposo, y por haber llorado, él la erigió en la patrona, ¿no?, universal de los indios, que ya lo era, digamos, por sentido de decir, pero él la instituyó como tal. Esta delicadeza de Toribio de fijarse en un problema y solucionarlo. 25 años gobernó nuestra arquidiócesis y tuvo la maravilla no solamente de ir pueblo por pueblo
Tuve la maravilla de aprender quechua y aymara en el poco que se conocía, ¿no?, en el barco, y después de usarlo para poder tratar con la gente. Pero no solo eso, Toribio defendió a los indígenas de una manera muy sutil. En sus viajes les preguntaba y hacía legajos, tomaba nota y todo lo mandaba a la corona quejándose del maltrato que existía. La gran contribución de Toribio es que exista un país que pueda creer en Dios y que pueda creer en Jesucristo, pero siempre sobre la base de que haya justicia y no que el cristianismo sea un adorno. Hoy día necesitamos hacer que, si somos cristianos, no sea un adorno, sino que efectivamente tengamos personas, pueblo, con felicidad, con trabajo, saliendo del hambre y de la miseria, y en donde entonces todos podamos vivir como hermanos verdaderos. Por eso se habla del Perú como promesa. Lindo, ¿no? Porque también se habla de Israel como promesa. Dios hizo una promesa a Abraham, y esa promesa hemos de cumplirla convirtiéndonos todos y viviendo esta experiencia de pacificación que logró Toribio por su compromiso con la gente. Sé que en todas las parroquias se están reuniendo para conversar preciosamente, 129 parroquias, y que la primera semana del año de Toribio próximo, del 26, se va a reunir su segunda asamblea sinodal de Lima. Tendremos que ver qué forma tiene este fondo cristiano que tenemos todos. ¿De qué forma hacer la iglesia? ¿Qué formas hay que cambiar? Una cosa, por ejemplo, que pasa mucho con todos los que quieren salvar su alma es que no conversan con el de al lado. Incluso estando en comunidades y en grupos en donde todos se ponen sus uniformes y sus medallas, y el vecino no interesa. Nosotros rezamos, me decía una señora, nosotros rezamos, si tenemos algún problema, rezamos para que la Virgen lo solucione. Pero eso es visitar a la otra, enterarnos de su problema, no, ¿para qué? Tenemos una comunidad individualista. Tenemos que superar varias maneras de ser. Igual cuando los curas decimos, aquí, kermés, y tanta plata se obtiene, y si no se obtiene, entonces cerramos la iglesia. Entonces, tenemos que cambiar una iglesia de arriba abajo, en donde todo se ordena y nadie opina. Aquí opinamos todos, porque todos somos importantes. Esa es la iglesia de Toribio. Hizo hablar a su pueblo, lo acompañó, y por eso dejó una huella imborrable. Y termino con esta anécdota. Fui a visitar Chachapoyas como primer pueblo antes de asumir, porque fue en febrero del día en que me nombraron arzobispo. Y eso me fue ordenado yo el 2 de marzo. Y el obispo me dice, tome mi báculo. Entonces yo digo, no, señor, usted es el jefe aquí, ¿no? Usted es el jefe de Chachapoyas. Entonces, usted téngalo. No, yo no puedo llevarlo. Entonces, muy bien, se lo llevó humildemente así. Y luego, ya en la misa, agarra y me dice, ahora sí acepta el báculo. Porque ante toda la gente, digo, porque aquí en Chachapoyas no llega un arzobispo de Lima desde hace 500 años. Y esto es muy importante, ¿no? Porque entonces Toribio ha dejado una huella. Y esa huella es porque realmente pasó por el corazón, la vida, el palpitar, las búsquedas y las esperanzas de nuestro pueblo. Todo sacerdote en ese sentido es un obispo. Todo. Porque somos pastores, somos ministros. Y necesitamos inspirarnos en el pastor que nos dio la luz, que fue fiel a Jesús en todo momento. A ese Jesús que recordamos en la Navidad. Comportándose siempre como un pequeño, como el último. Y todos los que a veces alardeamos y nos creemos un poco más de lo que somos, tenemos que entrar en ese proceso de conversión.